Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad integradora 5 correspondiente al módulo 17 de la semana 3. Les voy a explicar a continuación cómo podemos plantear esta actividad. Para ello, aquí he colocado las indicaciones principales de la actividad. Tenemos la primera indicación: antes de iniciar tu actividad, investiga 3 artículos provenientes de fuentes fidedignas de información. Considera que deben tratarse sobre temas de algún fenómeno natural o proceso social de tu interés. Aquí es importante considerar la indicación, que en este caso nos está pidiendo investigar 3 artículos de fuentes fidedignas. Es decir, tenemos que emplear un buscador de artículos. El más común es Redalyc, que es el que vamos a ver a continuación. Pero antes de ver el buscador, vamos a definir qué es un fenómeno natural y también vamos a definir qué es un proceso social. Y de esta manera vas a poder tener una mayor facilidad para buscar la información que se requiera. Tenemos aquí que los fenómenos naturales son cambios en la naturaleza que suceden por los constantes movimientos y transformaciones en los ecosistemas. La lluvia, las sequías, los vientos, el florecimiento de las plantas, la temporada de tormentas, entre paréntesis huracanes, los sismos o el desgaste natural del suelo son ejemplos de fenómenos naturales. Esto es importante porque esto nos da una idea de qué tipo de información podemos consultar. En contraparte, los procesos sociales son un concepto de la sociología que denota la dinámica de interacción de los individuos que conforman una sociedad, a medida que entablan y reajustan sus patrones de conducta, respondiendo los unos a la influencia de los otros, de manera recíproca. Ejemplos: la llegada de migrantes, inseguridad, obesidad en la comunidad, pobreza y marginación, cooperación entre naciones y las guerras. Estos serían ejemplos de procesos sociales. Para tener un poco más claro, vamos a continuación a ver una serie de ejemplos en una tabla y vamos a irlos clasificando para que podamos comprender cuándo se trata de un fenómeno natural y cuándo se trata de un proceso social. Aquí tenemos una columna de fenómenos que pueden ser naturales o sociales y aquí nos pide una clasificación. Vamos a ir dándole respuesta para que vayamos teniendo una idea de qué tema podemos investigar. En el caso de los huracanes, vamos a decir que este se va a clasificar como un fenómeno natural. La inseguridad, que tiene que ver con el comportamiento de la sociedad, en este caso va a ser un proceso social. Las lluvias se clasificarían como un fenómeno natural. La escolaridad en la comunidad lo vamos a clasificar como un proceso social. La obesidad en la comunidad lo vamos a clasificar como un proceso social. Las inundaciones lo vamos a clasificar como un fenómeno natural. La temperatura lo vamos a clasificar como un fenómeno natural. La pobreza y marginación sería un proceso social. La sequía sería un fenómeno natural. El crecimiento demográfico, un proceso social. La migración y la inmigración lo vamos a clasificar como un proceso social. Las enfermedades en la comunidad también sería un proceso social. Y así con cada uno de los ejercicios que vemos aquí, podemos distinguir que hay fenómenos naturales y procesos sociales. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Pues vamos a seleccionar algunos de estos fenómenos o procesos sociales y vamos a buscar un artículo. Ese artículo lo vamos a buscar de preferencia en este sistema de información científica llamado Redalyc. Redalyc es un buscador de artículos científicos en español, también hay en inglés y en otros idiomas, y aquí lo único que vamos a hacer es colocar la palabra clave. En este caso, si yo quiero buscar lluvias, no recomiendo colocar lluvias nada más. Tengo que ir acotándolos. Por ejemplo, lluvias ¿en dónde? En el estado de Tabasco, en el estado de Veracruz, en el estado de Monterrey, en el lugar que a mí me interese. Y de esa manera pues me va a hacer una búsqueda más específica. Entonces, aquí la recomendación es colocar palabra clave y acotarlo hacia el lugar donde nosotros vamos a buscar esa información. Otra cosa muy importante también es que los artículos deben de contener datos que me permitan en un dado momento efectuar un gráfico circular, efectuar un histograma o bien efectuar un polígono. Esto porque luego nos pide seleccionar uno de estos artículos y graficar sus datos. Entonces vamos a buscar un artículo que sea de interés. Entonces lo único que hacemos es colocar, por ejemplo aquí, lluvias. Entonces lo que hacemos es colocar lluvias en Tabasco, por ejemplo. Estamos acotando en este caso el tema. Y aquí nos va a aparecer el resultado de la búsqueda. En primer lugar me aparece un artículo que dice análisis de frecuencia de lluvias máximas con fines de drenaje superficial local, Tabasco, México, del año 2005.
es importante también considerar información reciente, que en este caso es de hace 5 años para atrás, es decir, de 2018 a la fecha. Aquí tenemos los filtros también que podemos usar en un momento dado. Podemos seleccionar de qué año queremos el artículo, el más reciente o un poquito más antiguo, también de qué disciplina y en qué idioma. Entonces eso también nos puede servir para tener una búsqueda con más filtrado y de una manera más específica. A continuación lo que vamos a hacer es, en un archivo de Word, integra una tabla con la información que se muestra a continuación y llénala con la información correspondiente a cada espacio. Puedes copiar y pegar la tabla o generar una nueva. En este caso yo realicé una tabla. Entonces la tabla tiene 4 columnas: título del artículo, enlace. Vamos a clasificar si es un fenómeno natural o un proceso social. Ya vimos ahorita una serie de ejercicios. Y vamos a determinar si es un evento determinístico o un evento aleatorio. En el caso de evento determinístico vamos a ver que son eventos que tenemos certeza de que van a ocurrir. Y en el caso de eventos aleatorios son eventos que no tenemos certeza, es decir, no sabemos a ciencia cierta cuándo van a ocurrir y en qué momento. Entonces eso es muy importante de considerar. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos aquí el título del artículo. En este caso voy a colocar el artículo que hace un momento le mostré en la búsqueda que hicimos en Redalytics, que se llama Análisis de frecuencia de lluvias máximas con fines de drenaje superficial local Tabasco. Aquí colocamos el enlace para que lo podamos revisar, podamos ver el contenido. Este es un artículo que tiene que ver con lluvias, por lo tanto le corresponde una clasificación de fenómeno natural. Y el evento en este caso sería aleatorio, porque las lluvias, el que en este caso determina el evento de lluvia hace un pronóstico, pero no está seguro completamente de que eso se vaya a cumplir. A continuación vamos a ver un poquito más de evento determinístico y también de evento aleatorio. Aquí tenemos una lectura que dice lo siguiente: el estudiante de preparatoria se dio cuenta que algunos de los eventos asociados con cambios en la naturaleza son diarios o ocurren en periodos específicos. Por ejemplo, observó que eventos de la naturaleza como el día y la noche, las estaciones del año, se suscitan en periodos específicos, siendo completamente predecibles en cuanto a la hora, día, mes o año que estarán presentes. Por otra parte, se percató que existen otro tipo de eventos asociados con los fenómenos naturales, cuya característica de ocurrencia es esporádica o no ocurre en periodos específicos, lo que los convierte en eventos completamente impredecibles o difíciles de precisar. Por ejemplo, los desastres naturales, los tsunamis, los maremotos, las lluvias prolongadas, los tornados, los terremotos, etc. Entonces aquí ya nos están hablando así de forma introductoria de que es un evento de tipo determinístico y de que es un evento de tipo aleatorio. Vamos a continuación un poquito más abajo. Por otra parte, el preparatoriano reflexionó sobre el proceso social, que considera como evento al número de inmigrantes hacia o desde cierta región en un tiempo determinado. Observó que con su ocurrencia los flujos de personas que emigran hacia o de determinada región no se pueden anticipar de manera exacta ni en un periodo determinado. Entonces aquí estaremos hablando de un evento de tipo aleatorio. ¿Por qué? Porque no se puede predecir, no se puede saber también la cantidad de personas que en este caso van a efectuar ese flujo de migración. Las observaciones con respecto a la ocurrencia tanto de los eventos naturales como de los procesos sociales nos conduce a realizar una nueva caracterización de dichos fenómenos basada en la ocurrencia de sus eventos asociados. Podemos observar que la ocurrencia de estos eventos están caracterizadas por la certidumbre o la incertidumbre de su presencia. Por un lado podemos obtener predicciones certeras y por ello tener la certidumbre de poder pronosticar su observación con exactitud para cualquier periodo determinado, mientras que existen otro tipo de eventos que por su ocurrencia incierta son más difíciles de pronosticar. Dicha certidumbre o incertidumbre nos lleva a clasificar este tipo de eventos en determinístico o aleatorios, por lo que ahora estamos en la posibilidad de formalizar estos conceptos a partir de sus definiciones. Y aquí nos dice entonces que un fenómeno natural o proceso social es definido como determinístico si su observación u ocurrencia puede ser predicha con exactitud. Por otra parte, un fenómeno natural o proceso social es definido como aleatorio si su ocurrencia no puede ser predicha con exactitud. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el número de personas que se contagiarán de alguna enfermedad respiratoria o la ocurrencia del próximo sismo son eventos cuya ocurrencia no pueden ser pronosticadas con exactitud. Aquí tenemos también otra parte importante relacionada con la información que yo les puse en la tabla. Un meteorólogo
por ejemplo, trabaja con la incertidumbre de cuál será el pronóstico del tiempo para el futuro próximo y se pregunta, ¿lloverá mañana, dentro de una semana o dentro de un mes? Reflejan claramente la incertidumbre que el meteorólogo tiene acerca de la ocurrencia de este fenómeno natural. Entonces, las lluvias son fenómenos naturales, pero son eventos aleatorios, es decir, no sabemos en qué momento realmente se va a presentar ni cuánto va a ser la cantidad de lluvia que se presente. Y ya para concluir con respecto a estos eventos determinísticos y aleatorios, aquí tenemos una pequeña definición. Determinístico, hecho o consecuencia de naturaleza cierta. Aleatorio, hecho o consecuencia de naturaleza incierta, es decir, algo que se puede predecir o se puede saber y algo que no se puede saber. Y eso es lo que vamos a poner aquí donde dice evento determinístico, si se puede saber, si se puede conocer con precisión cuándo va a ocurrir, y si no se puede saber será un evento aleatorio. Es importante considerar que para la realización de esta actividad tenemos que colocar 3 artículos. En este ejemplo que estoy dando solamente coloqué 1, faltarían todavía 2. Entonces tenemos que buscar información, ya sea de 2 fenómenos naturales, un proceso social, o bien un fenómeno natural, los procesos sociales, a como nosotros queramos trabajarlo, colocar su enlace, clasificar si es fenómeno natural o proceso social y ver si es un evento determinístico, es decir, un evento que se puede conocer con exactitud y precisión cuándo va a ocurrir, o un evento aleatorio, donde en este caso no se puede saber cuándo va a ocurrir o cuándo se va a presentar. Aquí tenemos un enlace que me va a permitir, en este caso, conocer un poquito más acerca de los eventos aleatorios y los eventos determinísticos. Entonces aquí como número 3 selecciono uno de los artículos y recupera los datos, en este caso números crudos o porcentajes, para elaborar una gráfica circular, poligonal o histograma. Entonces nos está pidiendo cualquiera de estas 3 herramientas, ya sea gráfica, polígono o histograma. Y a partir de los mismos redacta un análisis de media cuartilla donde explique los hechos ocurridos. Es decir, del artículo que tú seleccionas vas a explicar en este caso los datos que en este caso se están graficando, qué significa, por qué se están colocando, a qué hacen referencia. Eso es lo que vamos a colocar con respecto a la información que estamos en este caso graficando. Muy bien, entonces para hacer este ejemplo voy a tomar como referencia este artículo de análisis de frecuencia de lluvias que está disponible en este enlace. Entonces me voy directamente aquí a la información y aquí tenemos prácticamente el artículo. Aquí tenemos el título, análisis de frecuencia de lluvias máximas con fines de drenaje superficial local Tabasco. Entonces me voy a ir directamente a los resultados porque ahí es donde voy a encontrar la información que tiene que ver con los porcentajes. Entonces aquí me sitúo donde están los resultados. Aquí voy a encontrar los datos o los porcentajes. Y aquí vamos a hacer énfasis en esta información que tenemos aquí al inicio, donde nos habla de la cantidad de milímetros de lluvia que se ha generado en cada uno de los meses, en este caso de la temporada de lluvias. Entonces aquí me viene como datos el mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de abril. Entonces yo voy a usar estos datos para hacer una gráfica circular, porque eso es lo que yo puedo hacer con estos datos. Para que yo pueda realizar un histograma necesito tener datos agrupados y por intervalos. Entonces con estos datos yo no puedo hacer un histograma, pero sí puedo hacer una gráfica circular, y es lo que vamos a ver a continuación en Excel. Entonces aquí ya tengo la información que ya recuperé del artículo. Esta información es la que viene ahí en el artículo, en la parte de resultados. Aquí tenemos la indicación para efectuar en este caso lo que nos están pidiendo, que seleccione uno de los artículos y recuperar los datos, números crudos o porcentajes, para elaborar una gráfica circular, poligonal o histograma. Y a partir de lo mismo redacta un análisis de media cuartilla donde explique los hechos ocurridos. Media cuartilla es media hoja. Entonces ya tengo los datos, ya los agrupé en forma de tabla. Eso es importante, que tenemos que hacer una tabla para poder tener los datos más claros. Entonces si yo quiero hacer una gráfica circular, lo único que hago es seleccionar aquí el mes y la cantidad de precipitación. Y me voy a ir aquí donde dice insertar. Y aquí me voy a ir donde dice gráficas. Y vamos a escoger ya sea un gráfico en 3D o un gráfico en 2D. Entonces yo recomiendo que escojamos un gráfico en 3D. Y le damos un clic aquí. Y prácticamente pues ya tenemos aquí el gráfico circular. Aquí ya tenemos la distribución de cómo han sido las precipitaciones. En este caso aquí podemos personalizar un poquito más. En este caso si seleccionamos alguno de estos dibujos que vemos aquí, podemos obtener los datos incluso
Por ejemplo, si yo selecciono este estilo 9, aquí ya está, me da incluso los porcentajes. O si selecciono este de aquí, me da los nombres. Este de aquí también me da los porcentajes. Entonces puedo seleccionar este. Y aquí donde dice título de gráfico, le puedo poner precipitaciones. Y ahí tenemos ya la cantidad de precipitación en el mes de septiembre, octubre o abril. Eso es lo que podemos hacer con estos datos así. Si yo quiero hacer una gráfica de tipo histograma, necesito datos agrupados. Si yo quiero hacer un histograma, necesito datos agrupados. Entonces lo que tendría yo que hacer, pero no lo puedo hacer con estos datos porque no tengo intervalos. Los histogramas se necesitan intervalos. Entonces tendría yo que irme a insertar, aquí donde dice gráficos recomendados, darle un clic. Y aquí donde dice todos los gráficos, voy a encontrar la opción que dice histograma. Y aquí lo único que seleccionaría sería este botón donde dice histograma y seleccionaría este. Pero como no tengo realmente ahorita datos agrupados, ni tengo qué cantidad de esos datos agrupados se encuentran en ese intervalo, no puedo hacer uso de esto. Tengo que tenerlo en forma de datos agrupados. Por eso es importante que cuando veamos el artículo, revisemos si los datos vienen así en forma de intervalos o si vienen así en forma directa. Ahora si queremos hacer un polígono, un gráfico de polígono, lo que tenemos que hacer es tener una serie de datos. Estos datos no corresponden al artículo que les acabo yo de mostrar. Son datos que yo he colocado para ejemplificar cómo lo podemos hacer. Entonces aquí tenemos la hora, comienza a las 7 de la mañana y termina el muestreo a las 16 p.m., que en este caso sería las 4 de la tarde. Y vamos viendo que en el transcurso de ese tiempo la temperatura se va incrementando. Entonces si yo quiero hacer un polígono, lo único que voy a hacer es seleccionar las dos columnas, tanto del horario como de la temperatura, y le vamos a dar clic aquí, en este donde dice insertar gráfico de líneas o de áreas. Y vamos a seleccionar este que tenemos acá, que dice líneas con marcadores. Y aquí vemos que aparece una línea, que en este caso es una línea plana, donde vemos que va apareciendo una serie de puntos. Aquí dice de 7, las 8, las 10, las 12, las 14, las 16, y vamos viendo cómo va variando ese tiempo. Entonces este sería un gráfico de polígono que me permite también saber si hay una tendencia ascendente, una tendencia descendente o si de plano no hay un movimiento en los datos. Aquí solamente le cambiamos el nombre. Ya para concluir con este número 3, nos dice aquí redacta un análisis de media cuartilla donde explique los hechos ocurridos. En este caso los hechos ocurridos es con respecto al artículo. Vamos a explicar de qué se trata ese artículo y también vamos a explicar brevemente los datos, qué nos indican esos datos, qué representan esos datos. Número 4, finalmente redacta una reflexión de mínimo media cuartilla de cómo la investigación impacta el desarrollo de la sociedad actual. Entonces ahí vamos a leer nuevamente ese artículo y vamos a redactar otra vez media cuartilla de cómo impacta, en este caso, la investigación, que sería con respecto a la frecuencia de lluvias máximas con fines de drenaje. Vamos a identificar cómo impacta a la sociedad, que lógicamente va a ser de manera positiva porque al saber la cantidad de lluvia, pues se pueden diseñar mejores sistemas de drenaje, mejores sistemas de captación, se puede hacer una mejor planeación en cuanto a lo que sería el uso del suelo y de esa manera se pueden evitar situaciones como las inundaciones. Entonces eso es lo que vamos a ir colocando en esta parte, una reflexión de la información que he consultado. Y bueno, esto sería todo, nos vemos en un siguiente video.